La formalización a la ahora exdirector de la PDI ha generado múltiples complicaciones, no solo por supuesto que para la institución, sino que también para el gobierno, respecto a qué ocurre con otras personas que están en una situación similar, aunque con características también bien distintas, que el general director de Carabineros. Vamos a estar conversando de estas investigaciones y otros temas de la agenda legislativa junto al diputado del Partido Socialista, Daniel Manuteri, también presidente de la comisión investigadora del caso Audios, que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, placer saludarla, Bárbara. Igualmente, bueno, ¿cómo vieron ustedes? Ustedes estaban trabajando justamente en esta comisión investigadora del caso audios y aparecen estos audios que vinculan, estos mensajes de texto en realidad en WhatsApp, que vinculan a la ahora exdirector de la PDI con el abogado de ese caso. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Este es un caso extremadamente grave. Aquí se está abriendo una verdadera caja de Pandora, de la cual están saliendo situaciones, a mi juicio, que son gravísimas para todas nuestras instituciones. Hemos descubierto que un abogado, el señor Hermosilla, que estaba siendo investigado justamente por una causa relacionada con unos audios y con supuestas coimas en impuestos internos, que habría recibido información secreta de las investigaciones de a lo menos 12 causas por parte del director general de la Policía de Investigación. Esto indudablemente afecta la credibilidad de las instituciones, por lo cual nosotros creemos que esto debe ser investigado a fondo y aquí se debe sancionar con el máximo rigor de la ley a todos los involucrados. Fue compleja en la primera etapa la reacción del gobierno, algunos dicen que fue un poco lento, fue dudativa, pensando que se anuncia la formalización, al igual que el caso del general director de Carabineros, pero en este caso aparentemente había evidencia mucho más contundente y se trata de una acción directa, supuestamente, de él, a diferencia del otro caso. Debieron pedirle la renuncia más rápido porque inicialmente lo respaldaron hasta que terminó renunciando él. Bueno, la renuncia acontece prácticamente 24 horas después de que estalla el caso. O sea, es relativo la rapidez que uno puede eh, pensar que esto aconteció. Él indudablemente tenía que salir porque no es posible mantener a un general, a un director de la Policía de Investigaciones que está colaborando y pasando información secreta a el abogado que está llevando las causas que están siendo investigadas. Eso es un grave caso de corrupción porque imagínense, qué es lo que deben pensar las personas que están en la contraparte, decir, mire, a mí me toca enfrentar un juicio contra el señor Hermosilla y cómo yo puedo saber que el señor Hermosilla no está influyendo de manera espuria para poder conseguir algún tipo de resultado favorable a estos verdaderos criminales que están siendo investigados por una serie de delitos. Esto es muy grave porque nosotros además estamos en una lucha frontal en contra del crimen organizado. ¿Y quién no nos dice que, claro, hoy día son delitos económicos, delitos de corrupción, pero el día de mañana también podrían perfectamente ser delitos de grandes narcotraficantes que están siendo investigados? ¿Y quién nos puede asegurar que no se van a realizar las mismas actuaciones o que no se han realizado? Porque tampoco sabemos eso. Esto nos parece que reviste además una gravedad porque aquí hay redes y los tentáculos del señor Hermosilla pareciera que son invisibles y extremadamente poderosos. Eh, Nosotros tenemos que ver qué es lo que está aconteciendo con el señor Chadwick, porque pareciera que este eslabón y esta trenza con Muñoz era de A3 y tenía al señor Chadwick como el depositario de esta información. Eh, Sería bueno aclarar qué es lo que sucedió en el nombramiento del señor Muñoz, cuál fue el acuerdo que hubo con el señor Muñoz, porque hay un eh, al momento de ser nombrado el señor Hermosilla, en donde dice estamos listos. Después de eso, ¿qué es lo que a los solo días de nombrado el señor Muñoz comienza a pasar la información al señor Hermosilla, información que Hermosilla le pasaría a Chadwick? ¿Qué hacía Chadwick con esa información? ¿A quién le pasaba a Chadwick esa información? ¿Cuál era el nivel de influencia que podía haber tenido en las distintas causas?
en las distintas investigaciones de graves casos. Aquí ahora hablamos de casos graves como lo que acontece con Dominga, casos graves como el del señor Torrealba, como el del señor Guevara, como lo que sucedió con Enjoy, entre otros casos que nos hablan de un grado de corrupción brutal al momento de realizar estas investigaciones. Claro, y tal como dice usted, ahora, independiente de todo lo que puede venir después, es que efectivamente se comprobara esto, que de hecho él reconoció los mensajes, ya eso constituiría un delito. Él no puede dar información de causas a nadie, menos a un abogado interesado. Ahora, habían causas que no eran directamente relacionadas a él tampoco, eso también llama la atención y se tiene que investigar. Claro, y eso demuestra además el nivel de confabulación política. Quién le pedía al señor Hermosilla que recabara esta información respecto de otras causas? ¿Se lo pedía Chadwick? ¿Se lo pedían en el gobierno? ¿Se lo pedían otros actores? Eso nosotros creemos que son situaciones que deben aclararse y deben además perseguirse penalmente. A mí me extraña que aún el señor Hermosilla no sea formalizado, porque indudablemente pareciera que él es el nexo justamente para todos estos para todas estas situaciones. Y yo creo que son situaciones que son graves. Aquí se debe investigar si esto mismo que hacía el señor Hermosilla con la Policía de Investigaciones lo hacía con el Poder Judicial. Sería extremadamente grave que esto también estuviese aconteciendo en otras instituciones del Estado. Nosotros creemos que esto recién es la punta del iceberg y aquí hay que perseguirlo, caiga quien caiga. Si el día de mañana se ven involucrados personeros también del oficialismo, porque hoy día son fundamentalmente en casos ligados a la gente de la derecha, también eso tiene que investigarse a fondo, porque acá no hablamos de una situación de izquierda ni de derecha, sino que hablamos de un daño a las instituciones de nuestro país. Ahora, si esto lo llevamos también a la parte que ha complicado el gobierno, porque si bien la situación del general director de Carabineros es muy distinta, a él se le avisó, se le informó que va a ser formalizado en varios meses más. Eso no es tan conveniente, digamos, por todo este periodo que se produce entre medio. Son acciones por omisión, son casos muy distintos, pero pone en jaque al gobierno. Por un lado tenemos al ministro Cordero diciendo que debería renunciar, el Partido Comunista presionando muy fuerte en el gobierno para que lo saquen, la ministra Vallejo, que también del Partido Comunista, diciendo que se está ahí porque cuenta todavía con la confianza, porque el presidente lo decide así. ¿Cuánto complica esto a la moneda? Claramente es un problema para la moneda, pero también para el país el tener a un general director eh, formalizado. Yo quiero decir dos cosas. Lo primero es que Eh, indudablemente estos casos son distintos porque en uno hablamos de una responsabilidad personal, en el caso del señor Muñoz, en donde él era el que entregaba la información, y en otro caso hablamos de una responsabilidad institucional por estar al mando del señor Yáñez. Lo que se investiga del señor Yáñez también yo no le restaría gravedad porque hablamos de delitos de derechos humanos, que él tendrá que aclarar si tuvo o no tuvo una responsabilidad en ellos en el juicio, pero es extremadamente complejo tener a un general que está siendo formalizado, primero por su grado de relación que él tiene justamente con aquellos que deben llevar la investigación, con el Ministerio Público, con las policías, y claramente es una complicación que él esté en medio de una formalización, de un proceso judicial. Eh, pero además su propia energía va a estar también dada en poder defenderse de este caso. Es decir, cuando tenemos un problema de criminalidad, tú tienes que tener a alguien que esté al 100% en el trabajo que está desarrollando y no con la mente puesta en no terminar resultando culpable de un juicio que se le está llevando. Por lo cual, lo razonable es que el general director de Carabineros dé un paso al costado. Diputado, usted ve, viendo como bien al fondo, porque en este caso, tal como usted dice, él estarían buscando algún tipo de delito por omisión, por cosas que él quizás debió hacer o no hizo, o por la falta de control. Bueno, tendrán que configurar qué supuesto delito se le va a acusar cuando se le formalice por cosas que cometieron o que ocurrieron en el estallido. Como dice usted, es totalmente indirecto a él, porque no es una acción directa. Pero en un momento que estamos hablando que necesitamos más carabineros, gente que salga a la calle, eventualmente militares, si empezamos a poner sobre la mesa una persecución penal, ya no solo los carabineros que estaban ahí y que lo sufrieron, sino que incluso lo tomando por omisión, ¿qué señal se le está dando a las Fuerzas Armadas?
¿Qué señal o qué seguridad de que ellos puedan salir a hacer los operativos y que después no los van a perseguir? Esto Sí, para lo de la discusión de las reglas de uso de la fuerza, que también han habido otros problemas. bueno, yo quiero decir que en Chile nosotros aún tenemos separación de poderes eh, y estos son tribunales y el Ministerio Público los que están llevando a cabo la investigación, por cuanto eh, no es el ideal que claramente en medio de la lucha en contra de la criminalidad primero salga un director general de Carabineros por un caso de la Policía de Investigaciones, por un caso de corrupción y que ahora tengamos a un general perseguido o no es la palabra, un general que vaya a ser formalizado. Y yo decirlo, el general Yaña, a mi juicio, está desarrollando un muy buen trabajo. Me parece que ha sido un muy buen director general de Carabineros. Eh, pero las cosas no son lo que a uno le gustaría, sino que son lo que son. Y si tú tienes un general que está formalizado, lamentablemente no hay condiciones para que él pueda seguir al mando. Y eso él mismo también debería entender esa situación. Y él tendrá la oportunidad de poder realizar su defensa en los tribunales para poder demostrar su inocencia. Ya, pero en lo que yo le pregunto, independiente de que funcione en una forma independiente o no el poder del Estado, en concreto, quienes tengan que salir mañana a la calle a enfrentarse con delincuentes con alto poder de fuego, con fusil, asaltaron ayer a, a un señor en Estación Central, cualquier exceso, cualquier problema que haya, los van a perseguir penalmente. No tienen la certeza, la seguridad para poder ir tranquilos a hacer su trabajo. Entonces, ¿quién podrá defendernos, dirían, en Es esas que yo creo que condiciones? son dos cosas distintas, porque nosotros, una cosa es la lucha frontal en contra del crimen. Nosotros mismos hemos sido promotores de leyes que le entregan más atribuciones a Carabineros. Yo soy autor de la ley hoy día que le permite que Carabineros pueda tener una respuesta más efectiva con el uso de sus armas para cuando enfrentan el crimen organizado. Eh, el, pero cosas distintas son respecto de situaciones de violaciones a los derechos humanos que se pueden estar investigando, porque es distinto una situación en donde se puede haber tomado a un estudiante y se le torturó, se le sacó los ojos, o el caso de la senadora Fabiola Campillay, que estaba esperando la micro y le tiraron una bomba Molotov en la cara y le hicieron perder la vista, quedó con daños severos para el resto de su vida. Entonces, yo creo que son situaciones absolutamente distintas una de la otra. Nosotros hemos trabajado para darle más atribuciones a Carabineros en la lucha en contra del crimen. Hoy día se está discutiendo respecto del el uso de cómo usa la De la fuerza. fuerza las policías y las fuerzas que están a cargo del orden público y de la defensa nacional, y nosotros somos partidarios absolutamente de avanzar en esa situación. Cosa distinta es que eso tiene que estar también siempre reglado justamente para que no se preste para interpretaciones. Nosotros el día jueves vamos a tener una reunión junto con la diputada Chicardini y con algunos alcaldes para poder plantearle a la ministra del Interior un proyecto de ley para que los guardias municipales también puedan ser dotados de herramientas para poder combatir el crimen organizado, como bastones retráctiles, como teaser, por ejemplo, porque hoy día tenemos un problema con los guardias municipales que salen a combatir el crimen, la gente los percibe así, o sea, los ve como una policía municipal, no son una policía municipal, pero los ve de esa manera y andan con un talonario para pasar partes para poder combatir la delincuencia. Entonces, nosotros creemos que eso hay que hacerlo, pero eso siempre tiene que ser reglado para evitar abusos que no terminen esto siendo utilizado para poder enfocarse en gente que son gente inocente muchas veces y no en los delincuentes. Alcalde, o sea, los alcaldes se han quejado, diputado, de, a propósito de esta lucha de la delincuencia, cómo se están haciendo las acciones, que eventualmente podría haber un favoritismo por el alcalde Dudano de Maipú. ¿Usted ve que puede hacer algo así? Y ahora que estamos en año de elecciones, hay un riesgo que ocurra, que se replique con otros alcaldes del oficialismo. Y no podría yo calificar si hay un favoritismo o no con el alcalde Bodanovich. Yo creo que personalmente yo he participado con alcaldes de mi región en muchas reuniones en La Moneda. El día jueves, como digo, vamos a tener una reunión justamente con la ministra Toán, donde nos van a acompañar alcaldes de la tercera y cuarta región. Vamos a ir con la diputada Chicardini. Y eso yo creo que sería un error el pensar que hay un favoritismo con
con el alcalde Bodanovich. Es una comuna grande, importante, entonces tampoco es que se está privilegiando una comuna donde viven 5.000 habitantes. En Maipú debe ser una de las comunas más grandes que tenemos en nuestro país. Hemos visto muchos hechos de alta connotación pública ocurriendo en Maipú de la última semana. Casi demasiados. Claro, o sea, el asilado político venezolano está en Maipú, o sea, hay casos de connotación pública y nos parece bien que justamente eso sea abordado por el gobierno. Si no lo hiciera, también dirían, ¿sabe qué? Mire, no lo está haciendo, mire lo que está pasando y no está preocupándose Maipú. Eh, Creo que en este caso sí tiene que no haber una política hacia Maipú puntual, sino una política hacia todos los municipios, porque en general los alcaldes efectivamente están muy aproblemados con el tema de la delincuencia, porque nos encontramos con situaciones que los alcaldes nos transmiten y dicen, mire, la gente no me reclama a mí por la delincuencia en la comuna, pero las atribuciones que tienen ellos para combatir la delincuencia son nulos, o sea, tienen un grupo de Y inspectores los recursos, municipales con hay que unas hablar. boletas para pasar un parte y tienen que enfrentarse al comercio ambulante. Entonces, el comercio ambulante, por ejemplo, para poder sacarlo, no son muchas veces gente muy pacífica. Entonces, necesitan del apoyo de la fuerza pública justamente para poder combatir a la delincuencia y en eso yo entiendo el llamado que hay de los alcaldes y nosotros tenemos que avanzar integralmente a poder tener mayor mano dura en contra de la delincuencia. Diputado, acuerdo administrativo para la mesa de la Cámara. Eso se ha ido complicando, ya estamos en la fecha que debería establecerse. ¿Qué va a pasar ahí? Mire, nosotros llegamos a un acuerdo el año pasado con algunas fuerzas políticas, puntualmente con demócratas, y, y lo que uno esperaría es que ese acuerdo se cumpla, indistintamente de las posiciones políticas, que los pactos que puede estar teniendo, porque yo creo que en la vida uno tiene un capital fundamental que nadie te lo puede quitar, que es la palabra. Entonces, la palabra es lo que a mí me permite tener credibilidad. O sea, si yo cierro un acuerdo con alguien, lo que uno espera es que ese acuerdo se respete. Y yo esperaría que Demócratas respete el acuerdo y si es así, podamos avanzar en ratificar lo que habíamos acordado. Ahora, hay un partido de la gente se queja de que se hicieron modificaciones en ese acuerdo y que no le preguntaron. Ahora les tocaría a ellos en el acuerdo original, siendo que con el cambio que se hizo antes, ahora le va a tocar al Partido Comunista. Eso lo hace más difícil, ¿no? Porque si había un acuerdo inicial, debieron preguntarle antes de modificarlo, es lo que ellos dicen. Sí, el acuerdo se fue modificando porque recordemos que en principio en el segundo periodo le correspondía al Partido Comunista, se reemplazó justamente se adelantó para que el Partido Liberal utilizara ese espacio, nuevamente se modificó el acuerdo para que la democracia cristiana le correspondiera en el plazo, entonces ha ido variando. También recordemos, el PDG, cuando se hizo el acuerdo original, el PDG eran 9 diputados, hoy día el PDG son 3 diputados y tienen divisiones al interior, porque hay algunos que tampoco están de acuerdo justamente con esta situación. Entonces, el PDG le correspondería un periodo en el futuro y yo creo que eso no es un mal acuerdo para ellos. Ahora, quiero decir que también, a mi juicio, todos estos temas, la discusión que se da muchas veces por la prensa, yo creo, no es que uno quiera que esto se maneje de manera secreta porque le gusta el secretismo, sino más bien tiene que ver con los intereses de la ciudadanía, porque mientras tenemos una situación de criminalidad en el país, mientras Los ven tenemos peleando por una poder, entre comillas. inflación, nos ve a los parlamentarios discutiendo respecto de a quién le corresponde el cupo. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en los temas, la discusión pública. No quiere decir que esto no se puede abordar en discusiones en el Congreso, pero la discusión pública tiene que estar en temáticas que son importantes para la gente. No solo la discusión pública, la discusión también de proyectos de ley. O sea, y discutimos 6 meses en el Congreso que los niños canten el himno en los colegios. A mí me parece bien que canten el himno en los colegios. A mí me gusta el himno, cuando juega Chile me emociono, cuando en los actos públicos también, me acuerdo de mi familia. El himno nacional fue compuesto por la Sociedad de la Igualdad, inspiración socialista, entonces está bien, pero cuando los colegios se llueven, cuando los niños no tienen matrículas, cuando tienes una severa crisis con una educación que no está dando el ancho en términos generales hace décadas, el discutir respecto de cantar el himno es casi un insulto para las prioridades de la gente.
O sea, ayer teníamos para terminar, Bárbara, en tabla un proyecto para que la carne, para que las hamburguesas de zanahoria no se llamen hamburguesas de zanahoria, porque alguien podría confundirse y pensar que la hamburguesa de zanahoria no es de zanahoria. Y ese es el debate en que llevamos meses en el Congreso. Entonces, si nosotros no nos centramos en los temas relevantes, el Congreso que legisla, la verdad es que estamos en un tremendo error y después, como dice alguien, no lo vimos venir, no nos podemos quejar. Diputado, muy brevemente porque no nos queda tiempo, pero es que esta es una noticia en desarrollo que está ocurriendo ahora. La Fiscalía solicitó, volvemos al tema inicial, solicitó prisión preventiva para el exdirector general de la PDI y aseguran que incluso envió fotos de oficio a Hermosilla. ¿Qué le parece esto? Nos parece extremadamente grave el hecho que de los graves delitos que se le imputan al exdirector general de la Policía de Investigaciones, creemos que debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley, y nos parece bien el hecho de que se haya tomado esta medida cautelar, porque no sabemos efectivamente qué otra información él podría estar filtrando, en qué otra situación, porque efectivamente puede ser un peligro para la sociedad. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.